uno de mis favoritos. Jesús murió por mí. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias por esta tarde. Otra vez, Señor, muchas gracias por el sacrificio de Jesús por nosotros, que hizo posible que podamos estar delante de tu presencia, de un Dios que es santo y sublime, un Dios perfecto, que no soporta siquiera la presencia del pecado. Y nosotros, indignos pecadores, por tu gracia y misericordia y por el sacrificio de Cristo, podemos venir delante de tu presencia. Por favor, Señor, pedimos que bendigas tu palabra en esta tarde, que podamos conocerte un poco más, que podamos entender lo que tú deseas para nosotros en nuestra vida. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los invito a que abramos nuestras Biblias al Salmo número 8 en esta tarde. Salmo 8. No es una gran novedad que nosotros estamos viviendo en tiempos que son oscuros, ¿verdad? Tiempos oscuros, pero tiempos extraños también. Algunas de las cosas que están sucediendo hoy en el mundo que nos rodea, algunas de las cosas que son noticia hoy, hubieran sido consideradas una broma, hubiesen sido consideradas tal vez algunos actos aislados de rebeldía, en algunos casos el resultado básicamente de una manifestación de locura hace un par de décadas atrás. Sin embargo, hoy son cosas que son normales, son comunes por lo menos cosas que vemos en las noticias. Por ejemplo, en marzo de este año fuimos testigos de una gran polémica cuando un nadador profesional llamado Will Thomas decidió de repente que se autopercibía como mujer y empezó a competir en la división femenina. Obviamente el resultado fue obvio. Cuando competía como un hombre estaba entre los 400, era 300 y pico su ranking. Sin embargo, cuando empezó a competir en la división femenina, quedó en primer lugar venciendo a 2 medallistas olímpicas. Si ves las noticias, si lo puedes googlear, está este hombre que se autopercibe como una mujer con la medalla, con el primer puesto, y a un costado el segundo, tercero y cuarto puesto completamente alejados de él como en forma de protesta, porque obviamente es una competencia desleal. Esto abrió una serie de debates en Estados Unidos porque es obvio la diferencia de contextura física entre el hombre y la mujer, le dio un montón de ventaja a esta persona, y entonces surgió la polémica, porque si vos sos una jovencita y estás queriendo competir porque te gusta la natación y querés prepararte, es inútil que te prepares porque puede venir otra persona totalmente, con una completa diferencia física y destruirte de manera injusta solamente por el hecho de que se siente mujer. Toda esta polémica llegó a lugares tan altos como la Corte Suprema de Estados Unidos. Se le preguntó a una candidata para integrar dicha corte, que ahora es miembro de esa corte, que se llama Ketanji Brown Jackson, que es una mujer. Ahora, esta es una mujer, es madre de hijas mujeres, jueza de la Corte Suprema, y se le preguntó qué es una mujer, y dijo que no podía dar una definición precisa, porque no es una bióloga. Como si hiciera falta eso para definir qué es una mujer. Otra vez vivimos en un mundo que está patas para arriba. Ya no existe una definición objetiva de las cosas, todo es relativo, nada es absoluto. Entonces, si le preguntás a alguien quién es, cuál es el propósito en su vida, no tienen una respuesta precisa que contestar. Aún la pregunta básica, ¿qué es el hombre? ¿Qué es un hombre? Como especie siquiera, tampoco puede ser contestada. Y esto se debe a la falta de lo que nosotros llamamos cosmovisión, una cosmovisión correcta. Esto es algo importantísimo para nosotros. Cada uno de nosotros tiene que tener una cosmovisión correcta. ¿Qué es la cosmovisión? Es un modelo. Es un modelo de realidad por el cual nosotros interpretamos el mundo que nos rodea. Nuestra cosmovisión proviene de nuestros valores, lo que nosotros consideramos que es importante o no, nuestras ideas de cómo tienen que ser las cosas o la manera en que nosotros tenemos que vivir. Todas esas cosas son nuestra cosmovisión. De todas esas cosas, de la idea y el concepto que nosotros tenemos del mundo y de nuestro propósito, vamos a tomar decisiones y vamos a movernos de acuerdo a esas cosas.
Cuando la mayoría de las personas se mueve por una cosmovisión que está basada en sentimientos, por ejemplo, o en deseos egoístas, tenemos el mundo tal cual caminamos hoy, que es un lío. Cuando la gente cree que tiene que vivir para sus propios placeres, es un desastre. Cuando la gente cree que es el producto de un ciclo evolutivo solamente, que ha evolucionado, que el ser humano es un animal que solamente evolucionó un poquito más que el resto, y piensa que esta vida es todo lo que hay y por ende hay que disfrutarla porque esta vida es todo lo que tenemos, bueno, tenemos el lío que tenemos como mundo hoy. Pero el ser humano no tiene que quedarse con ese tipo de cosmovisión, puede encontrar su identidad. El ser humano puede encontrar su propósito en la Biblia, que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros encontramos las respuestas. Nosotros encontramos las respuestas a cada una de estas preguntas que el mundo no puede contestar. Porque la Biblia proviene de Dios. Y no solamente proviene de Dios que es el Señor, sino que es el creador y el diseñador del hombre y que ha establecido cuál es el propósito del hombre. Y es lo que nos muestra nuestro pasaje de hoy. Nosotros vamos a ir al Salmo 8 y vamos a ver que cuando el hombre basa su cosmovisión en la majestad del Señor, es cuando realmente encuentra su identidad y su propósito en la vida. Nosotros vamos a ver ahí 3 aspectos de la vida de David, porque este es un salmo de David. Son 3 aspectos de su vida que son moldeados por una cosmovisión correcta, que está fundamentada en la majestad del Señor. Otra vez eso es largo, ¿no? Y por ahí mi profesor de homilética me va a retar después. Pero vamos a ver 3 aspectos en la vida de David que son moldeados por una cosmovisión que está fundada en la majestad de Dios. Antes de llegar a esos 3 aspectos, vamos a ver cuál es la visión que David tiene de Dios, porque es lo que nos muestra este salmo. Entonces vamos a leer Salmo 8. Dice al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Como muchos salmos, nuestro salmo comienza con un título inspirado que está dentro del salmo, que dice al músico principal, esto es el director del coro, esto es algo normal, y es un salmo de David, entonces sabemos quién es el autor, y se nos dice que tiene que ser ejecutado sobre Gitit. Ahora, esta palabra se usa en otros 2 salmos, que también son salmos muy festivos, Salmo 81 y Salmo 84, y significa literalmente sobre la Getea. O sea, es un adjetivo femenino para un habitante de Gat, que es uno de los 5 reinos de los filisteos. Puede tratarse de 2 cosas, o es un tipo de arpa que se usaba en este tiempo, que provenía de Gat, una arpa getea, o es una melodía, o un estilo de Gat sobre la cual ejecutar estos versos. Es muy probable que David, y esto es casi unánime la idea de la mayoría de los eruditos y de los rabinos, que David escribió este salmo cuando era muy, muy jovencito, todavía un pastor al cuidado de las ovejas de su padre. Y eso explicaría por qué este salmo está saturado de alabanza al Señor y no tiene enemigos, que constantemente David está hablando acerca de sus enemigos, no tiene las cargas del reino, no habla acerca de las dificultades que hay en su vida, y eso explicaría por qué la melodía tiene que ser ejecutada sobre la getea, sobre que está influenciada por el pueblo filisteo, porque mientras David es joven, todavía hay un montón de influencia de los filisteos sobre el pueblo de Israel. Y están constantemente haciendo incursiones para atacar al pueblo. Y es más, si vos lees 1 Samuel 13, ellos no tenían armas, los únicos que tenían armaduras eran Saúl y sus hijos. Ellos no había herreros en Israel. Si necesitaban afilar sus herramientas para la agricultura, tenían que pasar a alguna de las ciudades-estado de Filistea. Entonces, casi podemos imaginar, leyendo este salmo, a este dulce cantor de Israel, a David, en la noche de Belén, mientras cuida las ovejas de su padre, mirando al cielo y diciendo estos versículos que tenemos acá.
vemos que versículos 1 y 9 son idénticos. Y son tanto una exclamación de alabanza y asombro al Señor, como una declaración de la persona de Dios sobre la cual David establece su cosmovisión. Y de estas palabras van a derivar los puntos principales de nuestro mensaje. Él dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. David está reconociendo al único Dios verdadero, a Jehová, al Dios de Israel. No dejó que la ocupación filistea o la influencia filistea sea un tropiezo a su fe. Jehová para David sigue siendo el Dios de Israel. Jehová sigue siendo el Dios de todo, el que está en control, fiel a su pacto que dio a Abraham. Pero también vemos que él reconoce la autoridad completa de Dios, porque él dice, oh Jehová, Señor nuestro. Esta palabra que usa acá en hebreo es Señor. Dios es el Señor. David dice, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Dios es nuestro dueño. Él está sobre nosotros y no hay nada más sobre Él. Pero no queda ahí, sino que Él dice, oh Jehová, Señor nuestro, dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y esta no es la gloria, nosotros pensamos en la gloria radiante de Dios, la gloria fulminante del Señor. Pero esta palabra significa algo completamente distinto. Esta palabra significa excelente, significa majestuoso, noble, alguien que es poderoso, alguien que es imponente. Y David dice, tu nombre es así. Tu nombre tiene esta gloria, esta excelencia. Y es muy importante para nosotros cuando estudiamos en los Salmos y cuando estudiamos en realidad en toda la palabra de Dios, cuando se habla acerca del nombre de Dios. Porque aún hasta el día de hoy, cuando ellos tienen que nombrar el nombre de Jehová, los judíos no lo nombran, no lo dicen. Porque no saben cómo dicen que con el paso de los siglos se perdió la pronunciación. Entonces ellos dicen Hashem, el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre encierra, no como hoy, ¿no? Hoy ponen cualquier nombre a los chicos que nacen, que es, si no fuese triste sería gracioso, pero el nombre es muy importante. En las épocas bíblicas un nombre definía quién eras, era una característica de tu persona y de tu naturaleza, y así es con el Señor acá. David dice, el nombre del Señor es excelente, tu nombre, tu naturaleza, todo lo que sos, dice David, es excelente, está lleno de majestad. Y pensaba cuando escribí este mensaje que nuestro corito, cuán excelente eres, que cantamos hace añares, ¿no? Que es hermoso, es más fiel a nuestras traducciones de Reina Valera, porque literalmente es eso, cuán excelente que es el nombre del Señor. Qué excelente que es el nombre de Dios. Y el Señor es excelente y su nombre es excelente en toda la tierra. En todas partes podemos ver manifestaciones de esa gloria, de esa excelencia. El predicador George Campbell Morgan, que murió como en 1945, fue un gran predicador. Su padre fue un predicador bautista. Y él cuenta en su biografía que cuando él era un jovencito, vio como su padre guió a un hombre a Cristo. Y me llamó mucho la atención esta historia. Y este hombre se convirtió y estaba enamorado del Señor. Y estaba sorprendido de cada cosa, y cada cosa lo hacía pensar en el Señor. Y de repente dice que una vez este jovencito entra al terreno de la iglesia y este hombre estaba quieto, mirando la palma de su mano. Y se le acerca y le dice a este hombre, hermano, ¿qué estás viendo? Y él le muestra así, y tenía una hoja que había caído del árbol. Le dice, estoy contemplando la gloria de Dios. Porque es exactamente eso lo que está diciendo David acá. La gloria del Señor, la excelencia y la majestad del Señor están manifestadas en cada milímetro de este mundo. Si nosotros aprendemos a ver bien, pero esta gloria, esta majestad de la cual habla David no puede ser retenida por este mundo. Es lo que dijo Salomón cuando inauguraron el templo. Dijo, no, yo te edifiqué esta casa, Señor, pero vos no podés morar en casas edificadas por el hombre, porque la tierra y los cielos de los cielos no te pueden contener, es imposible. Y entonces es lo que dice acá, dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. La idea del texto en hebreo es que el Señor es tan excelente que su gloria, es otra palabra acá, su esplendor, su majestad, lo puso sobre los cielos y sobre los cielos de los cielos, más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces esta es la visión que David tiene de Dios. Él dice que Dios es un Dios glorioso, un Dios excelente, y su gloria se extiende por todo el universo. Toda la tierra manifiesta de manera especial la excelencia de Dios. Y Jehová es el Señor, es nuestro Señor. Es el Señor de aquellos que son su pueblo. ¿Cuál es la reacción ante estas verdades?
debería ser adoración, ¿verdad? Y sería algo común, y estaría bien si David sigue prorrumpiendo en adoración al Señor, o podría terminar acá, y tendríamos un corito que es hermoso, ¿verdad? Sería breve, pero sería hermoso. Pero como dijimos, algo diferente pasa. Estos pensamientos que tiene David sobre el Señor tienen como resultado moldear la manera en que David piensa en cuanto al hombre. Piensa en el Señor y dice, si el Señor es esto, entonces el hombre tiene que ser esto. Realmente la contemplación del nombre excelente de Dios lo lleva a una cosmovisión correcta de sí mismo. ¿Qué aspectos de la vida de David son definidos por la excelencia de Dios? Bueno, primero vemos que su dependencia está definida por la excelencia de Dios. Y versículo 2, y me gustaría agregar que es su dependencia llena de asombro, porque dice esto, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Al principio nosotros podemos perdernos con el versículo 2, porque estos pasajes parecen completamente desencajados con el resto. ¿Cómo es que pasamos de la excelencia de Dios, de la gloria de Dios llenando todo el universo, de repente a estar en un jardín materno-infantil, lleno de bebés tomando mamadera y necesitando un cambio de pañales? Es lo que dice nuestro Salmo, ¿verdad? Dios usa la boca de los pequeñitos, niños de corta edad, y de los bebés lactantes, son nenes de pecho. Vemos que por medio de estos, el Señor estableció o cimentó el poder, la fuerza, la gloria, y lo hace por causa de sus adversarios, con el propósito de detener, de poner un pare a los enemigos. Esto hasta el día de hoy, esta palabra se usa como para hacer huelga, para detener el progreso de una obra. ¿Y para detener el progreso de quién? De los enemigos, de personas llenas de odio, personas que están llenas de venganza. Básicamente lo que está diciendo este versículo es que Dios usa medios que de otra manera serían considerados como débiles para manifestar su gloria y su fortaleza. Y pensalo, dice de la boca de los que maman, de los niños pequeñitos fundó la fortaleza. ¿Y qué tipo de favor o qué tipo de obra puede hacer un bebé? No puede hacer nada, ¿verdad? Lloran, hacen falta cambio de pañales, todas esas cosas que hacen los bebés. Y ese es el mensaje de toda la Biblia acá. Dios usó a David. Y nosotros que vemos en la historia, David es enviado por su padre a ver a los hermanos. ¿Qué hacen sus hermanos con David? Lo desprecian. Le dicen, vos sos un chusma que viniste a ver la batalla y viniste a ver cómo somos aplastados por los filisteos, básicamente, porque Israel pensaba que iba a perder en la batalla en 1 Samuel 16. David viene delante de Saúl. ¿Cómo lo ve Saúl? Dice, vos sos muchacho, no podés ir a la guerra. Es más, le ponen las armaduras a David y le quedan grandes las armaduras. Y él dice, yo no puedo estar con estas armaduras, es inútil porque no soy un hombre de guerra. Peor con Goliat, ¿qué hace Goliat? Lo desprecia. ¿No? Goliat lo ve venir a David y dice, soy un perro que me vienen con palos. ¿Quién es este tipo? Tráigame a alguien para luchar que sea digno. Sin embargo, Dios usó a David en su debilidad para librar a Israel de los filisteos. Y fue el comienzo de la liberación completa de los filisteos por parte de Dios. Es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 25 al 29. Dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y es lo que hace el Señor. El Señor usa medios que son débiles e indignos a la vista del mundo para fundar, para establecer su fortaleza. Y es la manera en que lo usó el Señor Jesús este pasaje. Este pasaje varias veces es citado en el Nuevo Testamento y sucede en Mateo 21. Mateo 21, Cristo entra a Jerusalén en lo que llamamos la entrada triunfal, una semana antes de su muerte, y miles y decenas de miles gritan, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Están gritando y reconociendo a Jesús como el Mesías y dicen, salva ahora, es lo que significa la palabra Hosana, salva ahora, Hijo de David, salva ahora. Luego de la entrada triunfal, Jesucristo
entra al templo y saca a los cambistas y vuelca las mesas y agarra latigazos a todos los animales y vuelca las monedas y desparrama y hace un lío, limpia el templo. Y nos dice en versículo 14 de Mateo 21 que vinieron a él en el templo los ciegos y cojos y los sanó. Entonces un montón de personas vieron cómo Jesucristo hizo sanidades acá y tenemos a un grupo de muchachos acá que posiblemente fueron testigos de la entrada triunfal de Jesús. Ya se bajó toda la emoción de la entrada de Jesús, pero sin embargo hay unos muchachitos en el templo. Y ven al Señor Jesús y están diciendo lo mismo. Estos muchachitos dicen, Hosana al Hijo de David, salvanos, salva ahora, Hijo de David. Y hay líderes religiosos acá, y ahí está el problema. Se acercan a Jesús y dicen, ¿oyes lo que estos dicen? Básicamente le están diciendo a Jesús, ellos te están diciendo que vos sos Dios, te están diciendo que sos el Mesías, te están pidiendo que los salves, callalos, callale la boca, ¿no escuchás lo que están diciendo? ¿Qué les contesta el Señor Jesús? Dice, sí. ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Impresionante. Cristo se declara a sí mismo Dios, es adorado por los débiles y menospreciados, no es reconocido por los líderes religiosos y estos líderes, sus enemigos, ante la autoridad de Jesús y ante la autoridad de la palabra de Dios, son silenciados. Y esta también es la manera en la que Dios estableció la fortaleza y la alabanza, que va a ser el tema de la eternidad. Fue Jesús haciéndose como uno pequeñito, como uno que mama, que vino a salvar a los hombres, que vino a morir por nosotros y por medio de su muerte darnos salvación para recibir nuestra eterna alabanza. Es la manera en que Dios trabaja. Esto es algo que marcó la vida de David constantemente. Él entendió estas cosas y por eso estaba dependiendo constantemente del Señor y dice, yo sé que el Señor establece su fortaleza por medio de los débiles, entonces yo voy a depender del Señor. Por eso dice que Dios, hoy leíamos eso en Salmo 61, pero no es una sorpresa. Básicamente cada domingo en el llamado de la adoración vemos eso en los Salmos. Él dice que Dios es su fortaleza, su escudo, su castillo, su roca, su refugio, etc. Si soy débil, dice David, Dios puede usarme con su poder. A la luz de este pasaje de versículo 2, cada ser humano queda solamente con dos opciones. Puede estar solamente en dos posiciones. Puede ser de aquellos que son débiles y que quieren ser usados por el Señor y que reconocen que su dependencia está puesta en el Señor, o puede ser de los que van contra la voluntad del Señor, haciendo lo que quieren con sus vidas y son nombrados como los vengativos, como los enemigos, los adversarios de Dios, los que van en contra de la voluntad de Dios y tarde o temprano vas a ser silenciado. Si nuestra visión del mundo tiene como base la excelencia del Señor y que el nombre de Dios es excelente y está en toda la tierra, entonces mi dependencia va a estar puesta totalmente sobre la persona del Señor. Y vamos a poder decir junto con el apóstol Pablo, yo me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12? Dice, yo me voy a gloriar más bien en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Vemos que considerar a Dios de esta manera afecta a otro aspecto de la vida de David. Vemos que su humildad es afectada. Versículos 3 y 4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Otra vez podemos imaginar a David sentado en una roca en los montes bajos de Belén, mirando la inmensidad de la noche. ¿Qué espectáculo habrá sido? Para nosotros es difícil apreciar la belleza del cielo, ¿verdad? Porque estamos en lugares urbanos, hay un montón de luz que no nos permite ver, el smog no nos permite ver. Sin embargo, en este tiempo, o aún hoy, lejos de las ciudades, la cosa es completamente distinta. Siempre recuerdo cuando a los 18 años viajé a Bariloche, viaje de egresados, y organizamos una excursión para subir el Cerro Frey, una excursión que supuestamente iba a durar 4 horas para subir, se complicó con algunas cosas y compañeras que se les hizo mal la altura y parecía que iban a morir ahí, y algunos compañeros decían,
vale la pena seguir. ¿Qué hacemos? ¿Las dejamos acá y, y seguimos el viaje? ¿Pueden sobrevivir una noche en el bosque? Y cosas así. Después de esos debates continuamos y llegamos casi 2 horas tarde. Casi estaba oscureciendo cuando llegamos. Pero el lugar era un paraíso. En el medio de la montaña, arriba de todo en la montaña. Estaba un refugio que era como una casa de 2 pisos gigante. El lugar, había un lago congelado y una pendiente un poco más alta de piedras y una más atrás. Y en el medio de la noche el cuidador de ahí, que era una persona muy extraña, un suizo que había venido una vez a visitar Argentina y se quedó y no bajó nunca más de la montaña. Y vivía ahí y era el cuidador, creo que porque se autoproclamó el cuidador del lugar, me decía, no salgan. No salgan a la noche porque si das un paso en falso te vas a perder y te vas a morir congelado de frío, vas a morir. Obviamente que salí igual, en medio de la noche, y subí un par de piedras y fue impresionante. Se veían miles de estrellas que jamás pensé que existían. Realmente era imponente el lugar. Y de repente, en el medio de la inmensidad, recordé las palabras de este hombre, Peter. Y dije, si doy un paso en falso estoy muerto. Porque todo esto, esta inmensidad, no soy nada en medio de toda esta inmensidad. Y es a donde llega David acá, llega a la misma conclusión. Él dice, yo veo los cielos y llego a una conclusión. Es la obra de tus dedos. Es interesante que dice, cuando veo tus cielos, llego a una conclusión. Son la obra de tus dedos. Esa es la conclusión de un alma que conoce al Señor. Es lo que dijo Job 9, por ejemplo. Job, en la peor miseria de su vida, dice, él manda al sol. Job 7 al 10, dice, él manda al sol y no sale. Sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, estos son constelaciones. Y los lugares secretos del sur, él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas, sin número. Nehemías 9, otro hombre conforme al corazón de Dios, dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército y la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas estas cosas. Y los ejércitos de los cielos te adoran, dice Nehemías. Esa es la conclusión a la que llega el hombre que conoce al Señor. Ve los cielos y dice, son obra del Señor. Pero el hombre sin Cristo es completamente diferente. Buscaba un montón de material de este hombre, Carl Sagan, creo que la mayoría lo conocen. Era un astrónomo mundialmente conocido. Hace mucho tiempo atrás salían las revistas con los VHS, con las cintas de video de la serie Cosmos. Y en esa serie él decía, y estas cosas pasaron en millones y millones y millones de años, y millones y millones y millones de años, y daba sus teorías. Y se le preguntó, hablando acerca de la vastedad del universo, se le preguntó, en un universo que es tan inmenso e infinito, según ellos, ¿qué lugar tiene Dios en el universo? Y esto contestó él dijo, cuando la gente me pregunta, y cito a Carl Sagan, dice, cuando la gente me pregunta después de una de mis conferencias, ¿crees en Dios? Con frecuencia respondo preguntando, ¿qué quiere decir con la pregunta Dios? El término significa muchas cosas diferentes en muchas religiones diferentes. Para algunos es un hombre enorme, de piel clara y una larga barba blanca, sentado en un trono en algún lugar del cielo, ocupado en contar la caída de cada gorrión. Una burla para el cristianismo, ¿verdad? Para otros, por ejemplo, Baruch, Spinoza y Albert Einstein, Dios es esencialmente la suma total de las leyes físicas que describen el universo. No puedo imaginar a nadie que niegue la existencia de las leyes de la naturaleza, pero no conozco ninguna evidencia convincente del anciano en el cielo. En otras palabras, se está burlando de la Biblia y está diciendo no creo en lo que dice la Biblia. Sigue, dice, en el contexto cósmico, la escala misma del universo, más de 100.000 millones de galaxias, cada una de las cuales contiene más de 100.000 millones de estrellas, nos habla de la inconsistencia de los acontecimientos humanos. Vemos un universo a la vez muy hermoso y muy violento. Vemos un universo que no excluye un Dios occidental u oriental tradicional, pero que tampoco lo requiere. El hombre ve el universo y ve la vastedad del universo, sobre todo hoy con los elementos de medición y de astronomía que puede ver, ve la vastedad y la inmensidad del universo y dice, es imposible que haya un Dios que esté en control de absolutamente todo esto.
David ve la inmensidad de los cielos, o por lo menos lo que podía ver en Belén en su época, y dice, Dios es el dueño de todo. E hizo cada una de esas cosas con sus dedos. ¿Qué es lo que ve David en los cielos específicamente? Él dice, veo la luna y las estrellas que tú formaste. Él ve, mientras está en la noche, ve la luna recorrer el cielo. La ve ir cambiando a lo largo del mes en lo que se llama el ciclo de la luna, que es muy interesante eso. No me acordaba que había estudiado eso y lo estudié para esto. Muy interesante cómo la luna va cambiando de forma a medida que van pasando los meses. Y él dice, yo veo las constelaciones que son bien definidas, con sus formas bien definidas, cada una en su lugar, y no se mueven para nada y están funcionando de manera precisa, manteniendo siempre el mismo orden, y sabe que Dios es la causa. Porque él dice, cuando veo la luna y las estrellas que tú formaste, pero no es la palabra para formar como para crear, es la palabra que tú estableciste, que tú ordenaste de esa manera. Fue Dios el que ordenó de manera precisa cada una de las constelaciones y cada una de las galaxias en todo el universo de la manera que nosotros vemos hoy. Y esto es tan irónico, ¿verdad? Porque nosotros vemos, por ejemplo, a mí me encantan los autos, me encantan los motores, me gusta escuchar los motores cuando suenan, los pones en marcha y lo acelerás, ¿verdad? Y cuando una persona ve un motor de un auto nuevo, ¿qué es lo que dice? Qué obra de ingeniería tremenda, es impresionante. Detrás de esto hay un equipo de ingenieros y diseñadores que han trabajado fervientemente para tener este motor. Sin embargo, ven los cielos con ciclos siempre iguales, funcionando de manera precisa, como un reloj suizo, y dicen, es solo el accidente cósmico que sucedió hace trillones de años, y somos un accidente y nada más. David ve todo lo contrario. Él dice, Dios es el creador de toda esta inmensidad. Ahora, ¿qué produce eso en el corazón de David? Produce humildad. Produce una humildad total en toda esa inmensidad del universo, donde nuestro mundo es simplemente una partícula. Nuestro mundo, comparado con el universo, es absolutamente nada. Por ejemplo, sin ir más lejos, comparando la Tierra con el Sol, pueden entrar 11.000 tierras dentro del volumen de lo que ocupa el Sol. No somos nada. Este mundo no es nada. Y el salmista llega a esta pregunta. Cuando considera la vastedad del universo, dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Mejor traducido acá no es qué es el hombre como un hombre, ¿no? ¿Qué es el hombre? Sino ¿qué es la humanidad? La palabra es el grupo en general de hombres. ¿Qué es la humanidad? No solo ante el universo, que es inmenso, sino ante este Dios que creó absolutamente todo. ¿Qué es la humanidad? No somos nada. Y sin embargo la pregunta va más allá. ¿Qué es el hombre en medio de toda esta grandeza para que tengas de él memoria? Para que te acuerdes, para que ocupe un lugar en tu mente y en tu corazón, Dios, dice David. ¿Qué somos nosotros? Para que ocupemos un lugar en tu memoria. ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites, para que te acerques a Él? Para que tengas algún tipo de interacción con el hombre. ¿Qué es el hombre? Pero lo más lindo de esta frase es que estas dos preguntas están en tercera persona plural. David dice, ¿quiénes somos nosotros para que nos visites? ¿Quiénes somos nosotros para que te acuerdes de nosotros, siendo tan excelente y siendo tan majestuoso? ¿Quiénes somos nosotros? Pensar de esta manera afecta a David, afecta la forma en que él piensa de sí mismo, lo llena de humildad, lo llena de humildad. Toda arrogancia queda excluida. Y tiene que pasar lo mismo con nosotros. Hermano, ¿consideraste estas verdades alguna vez? Tal vez te falta tener un tiempo en el campo y mirarse al cielo y decir, ¿qué soy? ¿Qué es el hombre? El mundo en el que vivimos es una arrogancia constante que vemos creciendo, ¿verdad? Donde los hombres no solamente son arrogantes acá, sino que creen que son los dueños de todo, incluso dicen, vamos a conquistar el cielo, porque nosotros podemos, y si nos proponemos podemos hacer lo que queramos. Y no solamente podemos conquistar la Tierra, sino que podemos conquistar la Luna y Marte, y hay proyectos para viajar por todo el espacio, porque no hay nada imposible para nosotros, dice el hombre, movido por el orgullo, alimentado por su orgullo. Pero al creyente le basta mirar para arriba y vuelve otra vez a la perspectiva correcta, recordando que Dios creó todo. Y aún en medio de toda esa inmensidad,
Dios decide recordarnos, Dios decide visitarnos, y no solamente eso, hablando acerca de la progresión de la revelación de Dios, Él decidió visitarnos haciéndose como uno de nosotros y viniendo a este mundo a morir por nosotros. Terrible. Es impresionante, pero nunca voy a llegar a este tipo de humildad de la cual habla David si no tengo la misma cosmovisión que David. Y nunca voy a pensar y voy a tener este tipo de cosmovisión si yo no le doy a Dios el lugar que le corresponde, como Señor, como un Dios que es excelente y lleno de majestad. Entonces, basado en estos pasajes, ¿qué es el hombre? Es una porquería sin importancia. Un poco de polvo cósmico en medio de un universo que es casi infinito. Bueno, sí y no. Hablando de proporciones, sí, no somos nada. Somos menos que nada, alguna partícula en medio de todo el universo. Pero hablando de nuestro valor basado en la creación, basado en el propósito del Señor. No, todo lo contrario. Acá es donde David da un balance que es hermoso. Él dice que nosotros fuimos creados de manera especial por Dios. Vemos el último aspecto de la vida de David que es afectado por la excelencia de Dios y tiene que ver con su dignidad. Hablando del hombre, David dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Si nosotros lo evaluamos a la luz de la ciencia secular, el hombre es algo insignificante, somos el producto de la suerte, solo un accidente en la escala evolutiva, y es algo que para los científicos puede cambiar de manera muy rápida, ¿verdad? Y es por eso que, por ejemplo, tenemos en los 70, y me hace reír la idea de que un par de bombas nucleares hicieron que el hombre deje de tener dominio y que los simios dominaran la Tierra. ¿Recuerdan la serie que estaba en los 70, El planeta de los simios? Y es una ridiculez, ¿verdad? Un par de bombas y pum, se acabó y los monos que no tenían ni ropa, usaban la ropa de los hombres, dominaban la Tierra y hablaban como nosotros y habían establecido toda una sociedad. Eso es la manera en que el mundo piensa, que estamos en constante peligro, que constantemente cualquier cosa puede suceder porque estamos dentro de una escala evolutiva y vamos a dejar de ser la especie dominante y algo más va a estar sobre nosotros. Pero vemos que David considera la majestad de Dios y llega a otra conclusión. Él dice que tenemos acá la respuesta a la pregunta, ¿qué es el hombre? Bueno, el hombre es obra de Dios. El hombre es obra de Dios, es creado por Dios. Nuestro texto nos dice que, hablando acerca del hombre, lo disminuiste un poco. Es la idea de ser creado un poco menor a. ¿Un poco menor a qué? Bueno, nuestro texto nos dice menor que los ángeles. Pero lo que dice acá, la palabra que vemos acá nos muestra que fue creado de manera especial. El texto dice que fue creado un poco menor que Elohim en el hebreo. Y esta palabra muy pocas veces se usa para un ángel o para un juez, pero en general, la gran mayoría de las veces se usa para nombrar a Dios. Es el nombre genérico de Dios. Dice, hiciste al hombre un poco menor que a Dios. Y eso es lo que vemos en el relato de Génesis. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, no fue creado a imagen y semejanza de los animales. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y a diferencia de los animales, Dios levantó a los animales de la tierra, los creó. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo con el hombre? Tomó polvo de la tierra, lo formó de manera especial y ¿qué es lo que hizo? Sopló sobre él, dio su espíritu, le dio un alma. Vemos que el hombre tiene la impronta de Dios, porque fue coronado. Acá dice, fue coronado, la idea es de cerrar un círculo, ¿no? De cercar, pero también da la idea de coronar y coronar con gloria. Lo coronaste de gloria. Acá sí es la palabra gloria, la palabra que constantemente, la palabra kabod, que habla siempre de la gloria de Dios, la gloria radiante de Dios, y de honra, de magnificencia. Esto es como un adorno, como un ornamento. El hombre fue creado con una honra especial por Dios. Así es como Dios ve al hombre. Así es como David, pensando en el Señor, describe al hombre. Dice, así es el hombre. Le dio una autoridad que es única. Lo hizo un poco menor que los ángeles, un poco menor que Dios. Pero el hombre es la corona de la creación. Y nos dice que todos los seres vivos están debajo de él.
todo el ganado doméstico, todos los animales salvajes, todos los pájaros, todas las criaturas del mar, todo, absolutamente todo está debajo del hombre. Y no tenemos que dejar que la soberbia domine nuestros corazones, ¿verdad? Porque vimos eso, David basa su humildad en la gloria de Dios. Pero tampoco tenemos que dejar que el fatalismo de la evolución haga creer al hombre que somos solamente un grupo de personas un poco más suertudos que los monos, digamos, ¿no? Que le ganamos en la evolución. Dimos un paso más, los aventajamos y por eso somos lo que somos hoy. Nuestra dignidad como seres humanos está fundamentada en la majestad y la excelencia de Dios, que nos creó de manera especial, conforme a su imagen y con un propósito específico, que es la manifestación de su gloria. Dios nos creó de manera especial y el hombre es portador de una dignidad que es diferente al resto de las especies que habitan nuestro mundo. Entonces, basado en la excelencia de Dios, David alaba al Señor, pero él también moldea tres aspectos de su cosmovisión. Él encuentra su dependencia solamente en aquel que usa a los débiles para mostrar su poder. Vemos que él basa su vida, su humildad en la persona del Señor, y él va a manifestar este tipo de humildad porque dice que es el hombre. Vemos que él encuentra su dignidad en la persona de Dios. Entonces no tendría que sorprendernos que nuestro salmo termine con las palabras: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ahora, si nuestro salmo terminara acá, y usáramos, y termina acá el salmo, pero si usáramos las estrictas leyes de la homilética y la hermenéutica, estaría bien. Justamente terminamos hace poquito con nuestra clase de homilética, y oraríamos, y nos iríamos a casa, y ya tendríamos un montón de cosas en las cuales pensar durante la semana. Pero no podemos, porque el mundo que nos rodea no es lo que dice este salmo. Nosotros vemos el mundo que nos rodea y entendemos que el hombre ya no está en control de las cosas, como dice este salmo acá. Tal vez puede ejercer cierto dominio sobre la creación, pero no por la autoridad que fue impuesta por Dios, sino a la fuerza. ¿Verdad? El hombre ya no tiene el dominio que tenía Adán sobre los animales. Quédate solo en medio de la selva y que se te presente un león y le decís: no, yo soy un hombre creado a imagen y semejanza de Dios, obedéceme. Estás muerto. Más aún el más pequeño virus puede terminar con nuestra vida en cuestión de horas. El hombre ya no está en control. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? El dominio del cual habla David acá, que fue perdido por Adán, con el paso de los siglos, se ha deteriorado, se ha erosionado. Esa imagen y propósito de Dios se han deteriorado cada vez más y nosotros no vemos ese dominio. ¿Por qué? Porque el mundo que nos rodea ha removido a Dios de la ecuación y entonces quieren decir: bueno, vamos a basar nuestra cosmovisión en cualquier cosa que no contenga a Dios. Es imposible. Es imposible porque solamente con Dios como el centro de nuestras vidas es que nosotros podemos tener sentido y propósito. Fuera de eso no hay nada absoluto. Es todo completamente relativo. No es sorprendente que el hombre haya perdido su humildad, su dependencia de Dios, su dignidad, como la vemos, y veamos el desastre moral del mundo que nos rodea. Sin embargo, la Biblia cita nuestro texto de Salmos 8, varios siglos después, adjudicándole todas estas cosas a otro. Y es ahí donde vamos a terminar nuestro mensaje de hoy. Vamos a Hebreos 2, por favor. Y este es un mensaje que nos llena de asombro, pero también nos llena de esperanza por cómo el autor de Hebreos cita este salmo. El autor viene hablando acerca de la persona de Jesús. El libro de Hebreos comienza hablando de la persona de Jesús y siempre dice que Jesús es mejor. Es mejor que todas las cosas del Antiguo Testamento. Jesús es mejor. Y viene hablando acerca de la persona de Jesús, que es mucho más grande que los ángeles. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen de la sustancia de Dios. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y no solamente eso, sino que es el autor de una salvación que es inmensa. Una salvación que es gigante, es grande. Y acá es donde dice el autor en Hebreos 2.5, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando.
Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Les parece familiar eso? Es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Todo lo que el primer Adán perdió por la caída y que con el paso de los siglos se ha ido deteriorando y degenerando hasta el desastre que vemos hoy, el postrer Adán, Jesús, lo obtuvo para la gloria del Padre y para nuestra salvación. Todo lo que nosotros perdimos y la autoridad que nosotros perdimos como seres humanos, Él con su encarnación y con su victoria en la cruz, lo consiguió de nuevo, no solamente para Él y para la gloria del Padre, sino para disfrutar por los eones eternos cuando estemos delante de su presencia. Cristo vino a morir por nosotros, Él vino a entregarse por nosotros, Él tomó la decisión de hacerse menor que los ángeles, siendo Dios, se hizo un siervo y se entregó por nosotros en la cruz. Y derramó su sangre y con su sacrificio, cargando con nuestros pecados sobre sí, obtuvo salvación. Y la palabra de Dios dice que si vos te arrepentís de tus pecados y crees en Cristo como tu Salvador, vas a ser partícipe de esa salvación. Vas a tener esa salvación y vida eterna. El escritor de Hebreos nos habla acerca de estas cosas y nos muestra, comparado con lo que dice David, que nosotros podemos vivir con la misma cosmovisión de David. Nosotros podemos depender del Señor, podemos depender de Él y vivir humildemente y dignamente, y nosotros podemos exclamar junto con David, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, pero no se limita a esta tierra solamente. Es nuestra esperanza por el sacrificio de Cristo, que se hizo como uno de nosotros, y luego de su muerte fue coronado de gloria y de honra, que también durante la eternidad vamos a vivir junto con aquel que se hizo menor que los ángeles, para rescatarnos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo y te damos gracias por este salmo, Señor. Te damos gracias porque David establece su cosmovisión en tu persona, Señor, y es una lección para nosotros. Si nosotros analizamos este mundo y analizamos nuestras vidas y nuestro propósito alejados de ti, nuestra vida va a ser un caos, Señor. Pero cuando lo vemos a la perspectiva de tu persona, de tu nombre glorioso y excelente, es que nosotros podemos moldear nuestra vida y podemos tener nuestra dignidad y nuestra humildad y nuestra dependencia en ti, Señor. Te damos gracias porque aunque no disfrutamos por completo estas cosas por causa del pecado, Jesucristo, el postrer Adán, vino a entregarse por nosotros, Señor. Y es por su sacrificio que nosotros podemos disfrutar de una vida eterna junto a ti, Señor. Qué grande es tu nombre en toda la tierra, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.